Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda cápsula de formación ciudadana, un pequeñísimo espacio, un pequeñísimo aporte que estamos haciendo para la comunidad de Ñiquén, con el afán de poder incorporar y poder dotar y poder entregar herramientas a la hora de analizar y de pensar y de soñar, ¿por qué no?, con una nueva forma de hacer política. Creemos firmemente que solo la comunidad informada, educada y empoderada es capaz de las grandes transformaciones que Chile necesita. En la cápsula anterior nosotros veíamos por qué se nos quiso inculcar esto que de hablar de política era malo. Porque precisamente están pasando refundaciones completamente radicales en nuestro país, sobre todo a contar de 1980, cuando se nos impone una constitución que es la que está vigente hasta el día de hoy y que esperemos pueda ser superada por los aportes que podamos hacer como ciudadanía. De la mano de ese mensaje que se nos hablaba de que era malo hablar de política porque estaban pasando cosas donde necesitaban tener a la gente alejada de la política precisamente, se estaba también fraguando o constituyendo una forma de hacer política, que precisamente era una forma de hacer política en donde la comunidad organizada salía del escenario. Y heredamos, por lo tanto, esta forma que conocemos y que hemos conocido a lo menos por los últimos 40 años de hacer política. Por lo tanto, lo primero que quiero decir es que no es que la política esté en crisis, sino que lo que está en crisis en Chile y en gran parte de América Latina y del mundo es una forma de hacer política. Y de eso quiero hablarte hoy día, de esta forma de hacer política, qué forma es y cuáles son sus características, y saber si tenemos o no alguna opción. Y para partir quiero, como siempre, soy un amante de la literatura, aparte de la historia, y quiero partir con un autor clásico italiano que se llama Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Él escribió una novela, pero bastante famosa, El gato pardo. Sale al revés, pero no importa. El gato pardo. Y esta novela, bueno, esta novela no te voy a dar la lata, pero esta novela habla de la unificación de Italia por allá por el siglo XIX, de las resistencias que se puso de un sector de la nobleza y de la élite para esa unificación, que al final termina siendo un hecho. Pero esta novela nos dejó un mensaje muy claro. ¿Y por qué te cito esta novela? Porque es lo que está latente hoy día en gran parte del mundo a la hora de hacer política. Mira lo que nos dice don Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Nos dice, por lo demás, ¿para qué tenía que suceder y qué ocurrirá entonces? Va, responde. Negociaciones punteadas con inocuos tiros de fusil. Y luego todo seguirá lo mismo, pero todo estará cambiando. Este extracto bien chiquitito es un diálogo que se genera en donde un príncipe se resiste un poco hasta el final a esta unificación de Italia, pero que sin embargo termina aceptando cuando ve asegurados sus privilegios, es decir, a pesar que todo cambie, nada va a cambiar. Y esa frase es la que permanece hasta el día de hoy en gran parte de la sociedad, en gran parte de los países a la hora de hacer política. Es decir, para que nada cambie, que todo cambie. Y esa precisamente ha sido una de las formas o una de las imágenes más latentes de lo que nosotros tenemos en nuestra política. Que no ha sido siempre, ojo, y eso te quiero hacer el acento acá. Esta forma de hacer política heredada de los últimos 40 años, cuando ya te lo dije, cuando se nos impone esta constitución en 1980, con un plebiscito entre fusiles, es decir, no fue un plebiscito democrático, en donde el miedo impera por sobre la participación libre y espontánea de la comunidad. Estos últimos 40 años precisamente esta es la característica de nuestra forma de hacer política. Cambios aparentes, cambios de maquillaje,
participación y oposición también de maquillajes que al final terminan siendo como la clásica cacheta al payaso, ¿no? Falsa. ¿Por qué? Porque no atacan lo estructural. Y ya te voy a contar por qué no atacan lo estructural. Antes quiero hacer la diferenciación con lo que había antes de 1973. No te estoy hablando de una posición idílica ni de romántica del pasado, sino que desde una posición historiográfica. Desde finales del siglo XIX, de la segunda mitad, pero más marcadamente desde finales del siglo XIX en Chile, y me voy a concentrar en Chile, pero se puede extrapolar a toda la región, comienzan grandes organizaciones y grandes demandas por parte de los trabajadores, por parte de ese bajo pueblo que es denominado. Trabajadores portuarios, obreros, salitreros, etcétera, campesinos, etcétera, comienzan a organizarse y comienzan a conquistar espacio con los discursos y las ideas que comienzan también a finales del siglo XIX a llegar y aterrizar a Chile y América Latina. Te hablo de el movimiento anarquista, el movimiento social sindicalista, el movimiento comunista, etcétera, etcétera. Ese grupo de trabajadores o ese sujeto, vamos a hablar de sujeto, ese sujeto histórico que hasta ese momento, hasta te estoy hablando segunda mitad del siglo XIX, pero más marcadamente lo último tercio del siglo XIX, cuando ese sujeto comienza a posicionarse y a conquistar espacio no solamente en la sociedad, sino que en la historia, a visibilizarse, comienza también una carrera y una organización por lo político. Se fundan los primeros partidos políticos y comienza ya en la primera mitad del siglo XX una agenda política bastante marcada. Es decir, esas revueltas que muchas veces, al igual que en otros países de Europa, Francia, por ejemplo, esas revueltas que comienzan, perdón, siendo como revueltas del hambre, es decir, yo me indigno frente al alza del pan, me organizo y me voy para adelante con todo, y que no necesariamente tienen un fin político en sí mismas, comienzan a madurar, ¿no? En ideas políticas y comienzan a madurar también en organizaciones políticas determinadas. Y esa forma de organización política determinada son los partidos políticos, ¿no? Que durante todo el siglo XX, hasta, mejor dicho, durante gran parte del siglo XX hasta 1973, fueron quienes canalizaron de mayor o menor medida la demanda y los anhelos de la sociedad movilizada y participativa, si bien digo, de manera activa en la realidad política del país. Esto, como todos bien sabemos, cada cual tendrá su postura, este es un análisis historiográfico, esto hasta 1973. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer la diferenciación es que uno puede hablar de partido político hasta 1973. De 1973 en adelante y de 1980 más marcadamente en adelante, en lo personal, me cuesta un poquito entender desde un concepto como la construcción histórica el partido político. Porque, como decía Giuseppe Tomasi de Lampedusa, en los grandes cambios no, no hay gran diferenciación, mejor dicho. Recordemos además que los partidos políticos, principalmente de izquierda, estuvieron prohibidos, funcionaron de manera clandestina, soportaron represión, clandestinidad y un sinfín de cosas más, los partidos políticos. Por lo tanto, esos golpes, primero la represión y luego el sistema que se comienza a fundar en 1980, como es el neoliberalismo, van a provocar un debilitamiento profundo del partido como estructura histórica. Pero también van a permitir y van a posibilitar un debilitamiento profundo de lo que es la participación ciudadana en la política. Por eso te decía en la cápsula anterior que nos querían alejado y nos empezaron a meter esta idea de que hablar de política era malo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están estos cambios que estaban pasando y necesitaban a la gente lo más alejadita y lo más guardada. En esos años, te estoy hablando de los años de la dictadura, era por el miedo. Hoy día nos tienen o en el consumo o en un trabajo esclavizante, que bueno, eso va a ser parte de otro análisis.
Entonces, esa forma de hacer política, que es muy distinta a lo que veníamos conociendo y lo que conocíamos durante el siglo XX, ¿no? Con los grandes partidos y sus grandes expresiones de masa. Esta forma de hacer política que conocemos, que tú y yo conocemos desde 1980 en adelante, es una forma bien particular, una forma en donde no se fortalece la participación, no se fortalece la actitud reflexiva de la comunidad, sino que todo lo contrario. Ya dejamos de ser ciudadanos prácticamente y pasamos a ser solamente consumidores bajo un modelo económico, social y político y cultural, como lo es el neoliberalismo. Y esa forma de hacer política ha sido denominada también con la política del consenso. Ahí hay que ser el paréntesis, ¿no? Cuando uno conversa, cuando uno debate, cuando uno tiene ideas contrarias, legítimamente contrarias, obviamente uno tiene que llegar a puntos de encuentro, ¿cierto? Estamos lejos de querer imponer, ya quedaron muy lejos, gracias a Dios, esa forma de querer imponer a la fuerza una forma de pensar y de actuar. No, nuestra sociedad diversa es multicolor, es hermosamente diferente, por lo tanto nosotros tenemos que saber construir una mejor sociedad en base a la aceptación de nuestras diferencias. Pero esta política del consenso que yo te hablo es una política en donde primó una lógica tecnocrática, economicista por sobre política. ¿Mm? Mira lo que nos dice un grande que es Carlos Uneus y Octavio Bendaño, que editan un libro muy bonito, lo recomiendo, que se llama El sistema político en Chile, de Chile. También sale al revés el título, pero es por el tema del celular y todo eso. Y precisamente Carlos Uneus nos dice en relación a esta política del consenso, mira, yo uso lentes, pero acá no me pongo los lentes porque el reflejo no se vería muy bien. La política del consenso, y te lo digo porque me voy a esforzar y si me arrugo y me pongo más feo todavía es porque estoy tratando de enfocar, ¿no? La política del consenso que se desarrolló entre el gobierno y las organizaciones empresariales, asumida también por parlamentarios de lo que se conocía como la concertación, confirió un enorme poder a los tecnócratas, quienes actuaron sin consultar a los partidos, lo que reforzó la estrategia de la lógica de expertos. El consenso desvaneció las diferencias programáticas e históricas entre los partidos de lo que se conoció, insisto, como la concertación y aquellos partidos de derecha. Y estimuló una competencia limitada y, más que nada, una competencia en la forma y no en el fondo. Un poco lo que hablábamos anteriormente. En los 80 empezó a pasar algo bien simpático y no quiero alargarme tanto porque después me cuesta mucho subir el video a Facebook, pero en los 80 pasó una cuestión bien simpática. Comenzaron a llegar a las poblaciones más populares, a los espacios más populares, es decir, de menos recursos de nuestro país, nuevos actores políticos que comenzaron a decir en bien simple, señora, ¿a usted le importan los temas de la política o le importa parar la olla todos los días porque aquí yo tengo una caja de mercadería? Entonces, obviamente, y de manera legítima, gran parte de la población dijo, chuta, mira, estamos en una época de mucha cesantía, en los 80, una crisis económica profunda, por lo tanto, la mercadería es bienvenida. Y esa forma empezó a ir definiendo nuestra política actual, en donde los temas políticos profundos, aquellos en donde la sociedad sí participaba antes de 1973, esos temas que tienen que ver con salud digna, educación de calidad gratuita y digna, la vivienda, o sea, un sinfín de temas que son sensibles y que forman parte de nuestros derechos sociales y derechos humanos básicos, por lo tanto, fueron entregados a estos expertos, ¿ah? Que comenzaron a orientar con la lógica neoliberal y la lógica economicista y tecnocrática el desarrollo del país. Por lo tanto, los espacios de participación comenzaron a ser relegados mediante la municipalización, ¿no? A los espacios más chiquititos, más locales, en donde la participación, insisto,
era como el charchazo del payaso, la cacheta del payaso, ¿no? Falsa. Una participación en donde todos decían participen, participen, pero cuando se quería participar de manera real, hasta ahí no me llegaba la cosa. Bueno, esa forma de hacer política es la que tenemos en Chile hoy día vigente. Una forma de hacer política instrumentalizada, tecnocrática, en donde el rol y la lógica económica está por sobre la lógica política. Por lo tanto, la realidad actual de la poca participación, del debilitamiento de los partidos políticos, es una consecuencia de una forma y de un modelo bien pensado, ¿no? que se implantó en Chile. Y ahí viene la famosa frase de Jaime Guzmán, uno de los ideólogos de la Constitución actual, militante de la UDI, Chicago Boys, como se le conoce, en donde decía que la Constitución tenía que fijar los parámetros o los márgenes de las reglas del juego de tal manera que si ganara el oponente no pudiese hacer cambios profundos y estructurales, es decir, todo iba a seguir igual. Nuevamente, Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Eso lo dijo, y búscalo, está en la cita, no me creáis a mí, está en internet. Y está en un libro muy bonito que es El pensamiento político de Jaime Guzmán. Por lo tanto, él lo que instala en la Constitución, él y otros más, pero la lógica que estamos analizando es la de Jaime Guzmán, lo que instala en la Constitución precisamente es reglas del juego tan bien pensadas que si sale una persona que piensa distinto, si sale un gobernante que piense distinto, no pueda modificar en lo medular, en lo importante, en lo estructural, estas reglas del juego de un modelo económico que nos tiene muy atrapados.